Imagina que trabajas para una agencia súper secreta y que te piden que descifres el siguiente telegrama. ¿Cómo te las ingeniarías para descifrarlo? O es más, ¿existirá algún método universal como para descifrar cualquier código que se me presente? ¿O es que en realidad no es tan fácil? Pues ahí es donde entra la criptografía, que por definición etimológica, criptos es oculto, grafos es escribir, y entonces la criptografía sería más o menos escribir de forma oculta. A lo largo de la historia, la criptografía ha tomado un papel súper importante, tanto que ha definido el destino de muchos países, mediante el intercambio de información muy importante. Dos ejemplos interesantes son el de la Revolución Mexicana de 1910 y el de la Segunda Guerra Mundial allá por los años 1930. En ambos casos, la criptografía jugó un papel muy interesante. En el caso mexicano, ocurrió cuando Porfirio Díaz, militar que gobernó México más de 30 años, a pesar de cierta estabilidad económica que había y mejor infraestructura ferroviaria, a pesar de eso, la desigualdad y el descontento por la excesiva mano dura que tenía ocasionaron manifestaciones y levantamientos. Él se comunicaba con sus primeros mandos a través de telegramas cifrados como el que vemos en la pantalla. La pregunta sería, ¿creen que podamos más o menos descifrarlos? Por otro lado, Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel muy importante, ya que dirigió uno de los grupos de criptólogos encargados de romper los códigos secretos alemanes. Los alemanes basaban sus comunicaciones secretas en la máquina Enigma. Anterior a eso, criptólogos polacos pudieron quebrantar las primeras versiones de esta máquina y pues sus trabajos sirvieron como base para los desarrollos criptológicos posteriores. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué se nos podría ocurrir para tratar de descifrar el código? Uno de los métodos inmediatos podría ser un análisis de frecuencias, que como su nombre dice se trata básicamente de analizar con qué frecuencia se repiten ciertos símbolos en un código. ¿Esto de qué nos va a servir? Pues resulta que un dato interesante es que en nuestro idioma al menos hay ciertas letras que son más comunes de encontrar que otras. En nuestro caso, las primeras letras más frecuentes son la E en primer lugar, la A en segundo lugar, la O y la S, respectivamente. ¿Cómo nos va a ayudar esto a descifrar el código? Pues bueno, resulta que si tomamos nuestro telegrama y empezamos a contar los símbolos, el símbolo que más se repite es el 31. Eso pues nos indica que es muy, pero muy probable que sea la letra E, ¿no? Porque es el más frecuente. No es seguro, pero es muy probable. Este es un método que no necesariamente puede que funcione, pero sí nos puede orientar más o menos a cómo descifrar el código, ¿no? El chiste es intentarle. Resulta que en este caso el 31 era la letra A, la segunda más común. No está mal, pero es una aproximación si se fija, ¿no? No necesariamente fue la letra E que era la más frecuente. Aún así, el método pues es un poquito, es poco factible. Y así es como entramos a nuestro segundo método, el de las combinaciones. Este método lo aplicaron los criptólogos de la Segunda Guerra Mundial, recordando brevemente que una combinación es una expresión de la forma n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Medio rara la expresión, pero básicamente lo que nos dice es cuántos grupos distintos de k elementos podemos formar de un total de n elementos. Por ejemplo, supongamos que ahora nuestra tarea es encontrar la contraseña de una caja fuerte. Sabemos que las letras que se pueden utilizar únicamente son las que vemos en el circulito, ¿no? Y que la contraseña es una palabra de 4 letras que existe en nuestro idioma. Es decir, no son solo 4 letras al azar, o sea, son una palabra que tiene sentido. Por ejemplo, podríamos formar la palabra malo. Son 4 letras, ninguna se repite y pues están cada una en las letritas del círculo. Otra posibilidad sería hilo u otra. Hay varias variantes, ¿no? Varias posibilidades en las que podemos restringir nuestras posibilidades. Por ejemplo, en esta última palabra goma, con esas mismas 4 letras podemos formar otra palabra, ¿no? Que es mago. Entonces ya depende realmente de cómo queramos filtrar la información que tenemos. Pero pues hay muchas posibilidades, ¿no? Hay permutaciones, hay combinaciones, hay variaciones. Algo muy parecido hicieron los criptólogos. Muy parecido entre comillas, ¿no? O sea, tiene su chiste un poquito más complicado, pero algo similar hicieron los criptólogos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos analizaron la máquina Enigma con 26 letras del alfabeto.
cada letra conectada a un cierto número de cables que iba entre 0 y 13. Parece un sistema un poquito complejo y lo es, y es por ello pues que les damos el gran mérito, ¿no?, a los criptólogos. Al final se descubrió que la máquina se basaba en permutaciones de orden 2 que se llaman involuciones en un área de la matemática que se llama álgebra moderna, ¿no?, que es un poquito más avanzada. Y así es como pues lograron terminar la Segunda Guerra Mundial, o al menos acortarla. O sea, la máquina que vemos en pantalla, que se llama la bomba de Turing, fue la encargada de descifrar los códigos que salían de la máquina Enigma. Entonces, gracias a estas invenciones y gracias a las investigaciones de los criptólogos, se logró reducir la Segunda Guerra Mundial por lo menos. En el caso de Porfirio Díaz, y gracias al trabajo y al archivo histórico muy importante, se logró encontrar la tabla de equivalencias de los códigos y así poder descifrar el telegrama, el cual básicamente decía que habían acabado contra Aquiles Cerdán y su hermano, que eran opositores al gobierno, y esto ocurrió un 19 de noviembre de 1910, es decir, un día antes del inicio de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de archivos muy importantes, de hecho esta es la foto real del telegrama que se mandó, o sea, es un archivo histórico súper importante. Y es un campo más donde los matemáticos podemos entrar de muchísimas maneras. Ha de haber tanta información que desconocemos y que ha de tener un valor histórico muy interesante. Ya para finalizar, los esfuerzos actuales están enfocados más en hacer métodos de encriptación más fuertes, ya que los usos actuales principales de la criptografía van orientados a evitar robos de datos o de información bancaria, de mensajería en muchas de nuestras aplicaciones que tenemos y recientemente también en las criptomonedas. La realidad es que la matemática y la ciencia en general juegan un papel muy relevante en el desarrollo de nuevas tecnologías y descubrir más a través de la ciencia yo creo definitivamente que es algo súper invaluable. Y me quiero despedir con una frase que siempre me gusta mucho, que es de Isaac Newton, que es: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Les agradezco mucho por llegar hasta este punto del video.